Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver la ley de Coulomb para el magnetismo. A su vez vamos a ver el campo magnético producido por un imán. Por lo tanto, la ley de interacción de las masas magnéticas menciona que cuando se tienen polaridades iguales, se tiene una fuerza de repulsión, así como cuando se tienen polaridades distintas, se tiene una fuerza de atracción. Esto menciona la ley de interacción de las masas magnéticas. Para el estudio de la física, hemos utilizado para poder calcular las masas o bien la fuerza gravitatoria, eléctrica y magnética con estas ecuaciones. Para la fuerza magnética requiero saber de la constante, las masas polares y la distancia. Es decir, según Coulomb, la fuerza de atracción y repulsión entre dos polos o imanes diferentes es directamente proporcional al producto de las masas magnéticas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para poder aplicar esto, vamos a ver nuestro primer ejercicio. El polo magnético de un imán de 100 amperes metro experimenta una fuerza de 1 newton cuando se encuentra a 10 milímetros de otro imán desconocido. La pregunta es, ¿cuál es el valor de esa masa magnética del imán desconocido? Entonces se tiene el polo magnético, podemos anotar un diagrama. Su valor es de 100 amperes metro y la fuerza que produce es de 1 newton y la distancia de otra masa magnética que pues en este caso se desconoce es de 10 milímetros, es decir, esta distancia. Y preguntan cuál es el valor de la masa magnética desconocida del otro imán. Para poderlas diferenciar una de la otra, vamos a colocarle aquí un subíndice. Entonces, según Coulomb, la fuerza que interactúa de esas dos masas magnéticas es igual a la constante que multiplica el producto de sus masas y es inversamente proporcional al cuadrado que las separa. Pero en este caso nos pide calcular la masa magnética en 2, es decir, P2, y lo vamos a anotar aquí abajo. Vamos a despejar esta variable y queda de la forma siguiente. Fuerza por R2 sobre la constante magnética por P1. Puesto que la fuerza es de 1 newton, procedemos a anotar esos datos. Y la distancia está en milímetros, hay que pasarla a metros. Como 1000 milímetros tiene un metro, hacemos esa conversión a metros. Y nos queda que la distancia finalmente es igual a 0.01 metros. Y lo anotamos en su respectivo lugar. La constante magnética, 1 por 10 a la menos 7 newton sobre ampere, que multiplica a la masa magnética 1, en este caso su valor es de 100 amperes por metro. Procedemos a hacer las operaciones y resulta que es igual a 10 amperes por metro.
Vamos a ver un siguiente problema en donde tengo este diagrama. En este caso nos solicita que hallemos la fuerza magnética resultante en la masa polar de 20. Localizo esa masa polar. Ahí está localizada. Puesto que es una fuerza, sabemos que los vectores se pueden representar mediante un diagrama de cuerpo libre, es decir, todas estas se dibujan en el plano cartesiano, de acuerdo a su posición, o de acuerdo a la dirección de la fuerza, vamos a ir dibujando cada uno de esos vectores. Entonces, como pueden observar en el diagrama, tengo tres masas magnéticas, P1, P2 y P3, donde la masa magnética P1 es polaridad sur, la masa magnética P2 es polaridad norte, y la masa magnética polaridad 3 es norte también. Por lo tanto, observamos que la masa P1 con respecto a la P3, como son polaridades distintas, hay una fuerza de atracción. Y vamos a colocar mi primer vector. Entonces, como de un imán proceden a ir las líneas del flujo magnético de norte a sur, quiere decir que el vector va a salir de la masa magnética norte y se va a dirigir hasta la de sur. Ahí lo tenemos. Y esta primera fuerza va a ser igual a la fuerza 1 con respecto a la que se va a estudiar, que es la 3. Porque todas las fuerzas se van a dirigir hacia esa masa magnética. Posteriormente, la masa magnética P2 con respecto a la 3, vemos que tiene polaridad norte-norte. Es decir, hay una fuerza de repulsión. Pero aquí nos vamos a ir con las magnitudes. La de P2 es de 100 y la de P3 es de 20. Es decir, hay una fuerza de repulsión, pero la masa magnética P2 se va a dirigir hacia arriba. Esa fuerza se dirige hacia arriba y coloco fuerza 2 con respecto a la 3. Aquí hay un ángulo de 60 grados. Entonces, con respecto al plano horizontal, es decir, en X, aquí hay un ángulo de 30 grados, puesto que aquí tengo un ángulo recto de 90, entonces 90 menos 60, que son los que tengo acá, son 30. Y con este valor voy a realizar el cálculo. Por eso lo subrayo. Vamos a proceder a calcular la magnitud de esas fuerzas. Es decir, la fuerza 1,3 es igual, según la ley de Coulomb para el magnetismo, establece que la constante de proporcionalidad por el producto de sus masas polares entre la distancia que las separa, voy a obtener la fuerza. Y aquí anoto, por supuesto, cada una de sus variables, sus magnitudes. En este caso es 1 por 10, la constante es 1 por 10 a la menos 7 newtons por ampere. La masa magnética 1 es de 40, la masa magnética 3
es de 20. Bueno, aquí debí de haber escrito 3. Y sus unidades, amper por metro. Ahora sí, entre la distancia que separa de la masa magnética 1 con la 3, observen que hay una distancia de 3 centímetros. En metros es igual a 0.03 metros al cuadrado. Y también procedo a hacer lo mismo para la fuerza 2,3. Coloco primeramente su constante. Coloco las magnitudes de cada una de las masas polares. La P2 es de 100 y la P3 es de 20 amper por metro. Y la distancia que las separa es 5 centímetros. Entonces es igual a 0.03 metros al cuadrado. Procedo a hacer estas operaciones y obtengo lo siguiente. La fuerza 1 con respecto a la 3 es igual a 0.088 newton y la de abajo es 0.08 newton. Como ya tengo la magnitud de las fuerzas, ahora sí voy a proceder a descomponer los vectores para averiguar la fuerza resultante con respecto a la masa polar 3. Por lo tanto, como ya no tengo espacio, lo voy a hacer en la siguiente lámina. Puedo realizar también el diagrama para acordarme cómo estaban los vectores dibujados. Hacia arriba tengo el vector, no que lo dibujo con color. Lo tengo con azul. Hacia arriba tengo el vector F 1,3, 1,3 y hacia un costado, es decir, hacia la derecha, tengo el vector F 2,3. Y aquí tengo, por supuesto, el ángulo, que en este caso son 30 grados. Hago mi sumatoria de fuerzas en X, es decir, descompongo primero el vector F2,3, lo llevo hacia X para descomponerlo. Y anoto F2,3. Como lo estoy llevando el eje X, utilizo la función trigonométrica coseno del ángulo. La siguiente fuerza, pues ya no tendría que anotarla, puesto que está en el eje Y. Por lo tanto, de aquí tendría que anotar el valor para la fuerza 2,3. Me regreso y su valor es de 0.08. 0.08 newton, que multiplica al coseno de 30. Y tengo el resultado de 0.06928. También voy a hacer lo mismo para la sumatoria de fuerzas, pero en el eje Y. En este caso, la fuerza 2,3, esta la descompongo y la llevo hacia Y y observo que está positiva. Coloco la función trigonométrica, ahora seno,
Y también coloco la siguiente fuerza, fuerza 1,3 con el seno de 90. Ahora sí voy a proceder a anotar todos los datos, sabiendo que el seno de 90 es 1. Y realizando estas operaciones encuentro que es de 0,04 newton. Por lo cual la fuerza resultante con respecto a la polaridad 3 va a ser igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Y procedo entonces a anotar todos los valores. 0,06928 más 0,04. Por lo tanto, la fuerza resultante en 3 es igual a 0,0799, es decir, 0,80, 0,08 newton. Coloco la unidad. Y así es como tengo resuelto este problema. Nos vamos al siguiente tema. El campo magnético producido por un imán, pues es la región en donde se encuentran todas las partículas, es decir, todas las líneas de fuerza. Puede ser de atracción o de repulsión. Y bien, pues recordando que es el espacio del espectro magnético. Por aquí está. Ahí está. Y en este caso menciona la ecuación para resolver este asunto. Dice que el campo magnético producido por un imán es igual a la fuerza magnética de la masa polar del imán donde se está produciendo esas líneas de fuerza. Entonces, sabiendo según la ley de Coulomb, aquí en la F, es decir, la fuerza, podemos anotar la constante, que es 1 por 10 a la menos 7, la polaridad de dos masas magnéticas que se estudia entre el cuadrado que las separa. Y como podemos ver en el dibujo o el diagrama, podemos tener masas magnéticas norte-norte, sur con sur, pero en este caso si es la misma masa, pues por supuesto va a haber una fuerza aquí de repulsión. Por lo tanto voy a eliminar una de esas masas polares. ¿Y qué me quedaría? Me queda la siguiente ecuación. El campo magnético es igual a la constante 10 a la menos 7 de P de la masa magnética con respecto a la distancia que los separa. Y ahora sí voy a proceder a sustituir los datos. Dice que la distancia que separa los polos de este imán es de 30 centímetros, es decir, R es igual a 0,3 metros y su masa polar es de 16 amperes por metro. En un campo con un ángulo que está de 30 grados, es decir, que este imán no está horizontalmente, sino que está con un ángulo ubicado de esta manera.
Hacia el plano horizontal está ejerciendo este ángulo de 30 grados. Por lo tanto, a esta ecuación que acabamos de anotar, lo único que tengo que agregar es el seno del ángulo para poder averiguar el campo magnético. Y obtengo lo siguiente. Tesla. Las unidades del campo magnético son teslas. Ya vamos a anotar otra vez el resultado. O bien Weber sobre metro cuadrado. Y ya con eso te quedaría terminado nuestro siguiente tema. Gracias.